Cuando un joven de 17 años mira directamente al campeón olímpico y le dice, voy por tu lugar, el atletismo se detiene por un segundo. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Wout desafió públicamente a Noah Lyles, el hombre más rápido del mundo. No fue una broma. No fue una frase lanzada al aire para generar titulares. Fue una declaración directa, firme y sin miedo. En ese momento, el ambiente cambió. Las redes sociales explotaron. Los expertos debatieron. Y los aficionados comenzaron a preguntarse lo inevitable. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva gran rivalidad en el sprint mundial? Pero esto no es simplemente la historia de un adolescente confiado. Es la historia de un talento generacional. El origen de un fenómeno. Nacido en Brisbane, Australia, de padres sursudaneses, Wout no comenzó su carrera obsesionado con el atletismo. Como muchos jóvenes talentosos, practicó fútbol y baloncesto. Su velocidad natural siempre estuvo ahí, pero no fue hasta hace pocos años que decidió tomarse el sprint en serio. Y cuando lo hizo, todo cambió. Desde sus primeras competiciones juveniles, su aceleración y su transición hacia la velocidad máxima llamaron la atención. No era solo rápido, era diferente. Su zancada larga, su relajación en la fase final y su capacidad para mantener la velocidad en los últimos metros lo distinguían claramente del resto. El récord que encendió la conversación. A los 16 años logró algo que parecía imposible, romper un récord juvenil que pertenecía nada menos que a Usain Bolt. En los 200 metros, Wout registró 8 y 4 segundos. No fue únicamente el mejor tiempo mundial sub-16 de la historia. Fue también una marca que superó el antiguo récord nacional australiano absoluto que llevaba más de medio siglo vigente. Este dato es clave. Muchos jóvenes prometen. Algunos ganan campeonatos juveniles. Pero muy pocos corren tiempos que compiten con los mejores registros históricos de su país en categoría absoluta. Y mucho menos lo hacen con apenas 16 años. Cuando cruzó la meta, ni siquiera parecía comprender del todo lo que había logrado. Dijo que no esperaba que el récord llegara tan pronto, que quizá lo imaginaba para el año siguiente. Esa naturalidad, combinada con ambición, empezó a construir su narrativa. No quiere ser el nuevo Bolt. Las comparaciones fueron inevitables. Un velocista alto, explosivo, con raíces africanas, rompiendo récords juveniles en 200 metros, el paralelismo surgió de inmediato. Pero Wout fue claro, no quiere ser el próximo Usain Bolt. Quiere ser el primero Wout. Esa mentalidad es importante. Porque el atletismo moderno no necesita copias. Necesita identidades propias. Y Wout parece entender que su camino será único. El momento que cambió todo. El verdadero punto de inflexión no fue solo el récord. Fue el enfrentamiento verbal en el podcast Beyond the Records, donde Lyles compartía espacio con figuras como Grant Holloway y Ray Benjamin. Allí, sentado frente al campeón olímpico de 100 metros, Wout lanzó su mensaje. Voy por tu lugar. No hubo arrogancia exagerada. Tampoco timidez. Solo convicción. Lyles respondió con una sonrisa competitiva. Le gustaba escuchar eso. Porque los campeones verdaderos no temen a los retos, los necesitan. En cuestión de minutos, el intercambio se volvió viral. Juventud contra experiencia. Hambre contra legado. Futuro contra presente. ¿Puede un adolescente desafiar al rey del sprint? Aquí es donde el análisis se vuelve interesante. Desde 2023, Noah Lyles ha dominado el sprint mundial. Oro en campeonatos globales, oro olímpico en París, y una presencia mediática que ha revitalizado el interés por el atletismo. No es solo rápido, es estratégico, carismático y mentalmente fuerte. Pero Wout no está hablando desde la ilusión. Está hablando desde los números. Correr 8 y 4 a los 16 años no es normal. La mayoría de los grandes velocistas alcanzan ese nivel técnico y físico entre los 21 y 24 años. Si proyectamos su progresión natural, su techo podría ser extraordinario. Y eso es precisamente lo que hace que este desafío sea diferente. No es un joven soñador provocando al campeón. Es un talento real, con datos sólidos, entrenando con la élite, que está acelerando su proceso competitivo. El atletismo vive de las rivalidades. Bolt contra Tyson Gay. Michael Johnson contra Donovan Bailey. Cada generación necesita su duelo. ¿Será este el inicio de la próxima gran batalla del sprint mundial? En la segunda parte analizaremos el desarrollo técnico de Wout, su entrenamiento en Estados Unidos y qué necesita realmente para alcanzar, y quizás superar, a Noah Lyles.
Si la primera parte de esta historia estuvo marcada por la declaración valiente, la segunda está definida por algo aún más importante, el trabajo. Porque desafiar al campeón es fácil. Convertirse en uno es otra historia. Después de sus récords en Australia, Goat entendió que su talento necesitaba estructura, disciplina y exposición al máximo nivel internacional. Por eso tomó una decisión estratégica: viajar a Estados Unidos para entrenar con algunos de los mejores velocistas del mundo. Allí compartió sesiones con nada menos que Noah Lyles, bajo la dirección del reconocido entrenador Lance Brauman, uno de los técnicos más respetados en el sprint moderno. El salto al entorno de élite. Entrenar en Florida no es solo una cuestión geográfica. Es una inmersión total en la cultura del alto rendimiento. Para un atleta de 17 años, convivir con campeones olímpicos significa acelerar su madurez competitiva. En ese ambiente no hay espacio para excusas. Cada repetición cuenta. Cada sesión tiene un propósito claro. Goat dejó de ser únicamente la joven promesa australiana para convertirse en un velocista que compite día a día contra estándares mundiales. La estructura de su entrenamiento. Su preparación no es improvisada. Está diseñada para desarrollar cada componente del sprint moderno. Tecla del 1: velocidad pura y aceleración. Lunes y jueves se centran en salidas explosivas, trabajo de bloques y aceleraciones cortas. Aquí se construye la base, la capacidad de reaccionar al disparo y alcanzar la máxima velocidad lo antes posible. Tecla del 2: resistencia de velocidad. Martes está dedicado a repeticiones más largas, 120 metros y distancias intermedias, que fortalecen su capacidad de mantener la velocidad en los últimos metros. En los 200 metros, esta fase es crucial. Tecla del 3: técnica y eficiencia mecánica. Sábados se enfocan en la biomecánica, frecuencia de zancada, longitud, postura y relajación en la fase máxima. El objetivo no es solo correr rápido, sino hacerlo de forma eficiente. Tecla del 4: trabajo en el gimnasio. Sesiones de fuerza explosiva complementan la pista. Potencia sin perder elasticidad. Fuerza sin rigidez. El equilibrio es clave. Este nivel de planificación no es común en atletas tan jóvenes. Aquí es donde su proyecto se diferencia. El análisis técnico. ¿Qué hace especial a Goat? Más allá de los tiempos, su perfil biomecánico es fascinante. Tiene una zancada naturalmente amplia. Mantiene relajación en hombros y brazos en máxima velocidad. Su transición en la curva de los 200 metros es fluida. Posee una notable capacidad de mantener velocidad final sin descomponerse técnicamente. Eso explica por qué los 200 metros son su prueba favorita. Él mismo lo ha dicho, ama la sensación de volar en la fase final. El reto real, la consistencia. Sin embargo, el salto del nivel juvenil al profesional no depende solo del talento. Para desafiar verdaderamente a Lyles, Goat deberá mejorar su salida en los 100 metros, ganar masa muscular funcional sin perder velocidad, aprender a gestionar la presión mediática, competir en circuitos internacionales con regularidad. Aquí es donde la experiencia de Lyles marca diferencia. El estadounidense no solo es rápido, es tácticamente inteligente. Sabe cuándo atacar, cómo manejar rondas preliminares y cómo llegar en pico de forma a los grandes campeonatos. Goat aún está construyendo esa dimensión competitiva. Juventud versus experiencia. Este posible duelo no es simplemente una comparación de tiempos. Es un contraste generacional. Lyles representa el presente consolidado del sprint, títulos mundiales, oro olímpico y liderazgo mediático. Goat simboliza el futuro en construcción, potencial crudo, progresión acelerada y hambre sin límites. Pero algo es seguro: entrenar junto al propio campeón mientras lo desafías públicamente crea una dinámica única. No es una rivalidad distante. Es una competencia que se cocina dentro del mismo entorno de entrenamiento. Y eso puede ser explosivo. Si algo dejó claro el desafío público de Goat a Noah Lyles, es que esta historia ya no es solo mediática. Ahora la pregunta es estrictamente deportiva. ¿Puede realmente un joven de 17 años poner en riesgo el dominio del campeón olímpico? El atletismo no perdona ilusiones. La pista siempre dice la verdad. Y para analizar esta posible rivalidad debemos separar emoción de realidad. Goat no es simplemente un adolescente veloz. Sus 8 y 4 segundos en los 200 metros a los 16 años no son un dato anecdótico,
Son un indicador fisiológico y técnico de élite. Históricamente, los grandes velocistas alcanzan ese tipo de marcas en sus primeros años senior, no en plena adolescencia. Esto significa que su desarrollo está adelantado respecto a la curva habitual. Si proyectamos una progresión lógica, considerando maduración muscular, mejora de fuerza específica y adaptación neuromuscular, una reducción de 12 y 15 a 12 y 25 segundos en los próximos 2 años es completamente realista. Eso lo colocaría en el rango de 19.7 o incluso más bajo antes de los 20 años. Y en ese nivel ya no se habla de promesa, se habla de candidato serio a medalla mundial. Sin embargo, actual del sprint. Desde 2023 hectáreas construido una hegemonía basada en consistencia, ejecución táctica y fortaleza mental. No solo es rápido, es inteligente compitiendo. Sabe distribuir energía en rondas preliminares, sabe controlar la presión mediática y, sobre todo, sabe ejecutar cuando el estadio guarda silencio antes del disparo. Ese tipo de experiencia no se entrena en juveniles. Se construye en finales olímpicas. Aquí aparece el verdadero núcleo del posible enfrentamiento, juventud contra experiencia. Hambre contra legado. GOAT posee algo que no se puede enseñar, ausencia de miedo. Su declaración pública no fue arrogancia descontrolada, fue convicción. Y en el sprint, la confianza es determinante. La postura en la línea de salida, la agresividad en los primeros 30 metros y la relajación en máxima velocidad dependen tanto del estado mental como de la preparación física. Pero la presión también escala rápidamente. Cuando un atleta declara que va por el número 1, cada carrera se convierte en examen público. Cada resultado es comparado. Cada centésima es analizada. El salto del nivel juvenil al absoluto no es solo cuestión de tiempos, es adaptación al entorno competitivo global. Viajes internacionales, rondas clasificatorias exigentes, condiciones climáticas variables, cámaras, expectativas, patrocinadores. Todo suma. El escenario ideal para que esta rivalidad tome forma real sería un campeonato mundial próximo. Imaginar a Lyles defendiendo su estatus mientras GOAT llega como la amenaza emergente no es fantasía. Es una posibilidad narrativa que el atletismo necesita. Las grandes épocas del sprint siempre estuvieron marcadas por duelos claros. El deporte crece cuando existen figuras que se desafían frontalmente. Sin embargo, hay que mantener perspectiva. GOAT aún no ha corrido una final olímpica. No ha enfrentado la presión de un estadio completo esperando que falle. No ha gestionado múltiples rondas contra velocistas con experiencia consolidada. Lyles sí. Por eso, más que preguntar si GOAT puede ganar mañana, la pregunta correcta es, ¿puede cerrar la brecha progresivamente? Si mantiene su desarrollo físico sin lesiones, si su equipo gestiona bien la transición al calendario senior y si su mentalidad sigue siendo sólida bajo presión real, entonces sí, el cambio generacional podría acelerarse. Pero incluso si ese enfrentamiento directo tarda en materializarse, algo ya ha cambiado. El simple hecho de que el mundo del sprint esté discutiendo a un adolescente como posible sucesor inmediato demuestra que su impacto es auténtico. No es marketing vacío. Son marcas respaldadas por cronómetro. El atletismo vive de momentos que anticipan el futuro. A veces el relevo generacional ocurre lentamente. Otras veces aparece alguien que decide no esperar su turno. GOAT ha dejado claro que no piensa esperar. Ahora la pista tendrá la última palabra.